Y bueno, pues ya estamos listos con nuestra primera invitada. El tema del que vamos a hablar es precisamente del que les hablaba hace un momento, este síndrome de Estocolmo, que es como se le conoce al estado psicológico en el que una víctima de secuestro, una persona detenida contra su propia voluntad, desarrolla una relación de complicidad con su secuestrador. Y para eso saludo esta mañana a Violeta Hernández Alfaro. Ella es psicóloga forense. Mi querida Violeta, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Código Salud. Muchas gracias por invitarme. ¿En qué consiste? A ver, vamos a iniciar. ¿En qué consiste el síndrome de Estocolmo? Para que nos quede muy claro. Mira, para que podamos entender el síndrome de Estocolmo, déjame contarte brevemente de dónde nace. Sí. Fue el 23 de agosto de 1973 en Suecia, donde se da un asalto bancario. Son 3 mujeres y un hombre. En ellos, cuando entran a asaltar, les salen mal sus planes y comienzan a tener rehenes de adentro en el banco. El hombre pide que le lleven a Clark, otro que estaba en la cárcel. La policía empieza a rodear, pasa del 23 al 28 de agosto, o sea, fueron días completos que tener los rehenes ahí en el banco. Sí. Le llevan a su compinche, digamos, para que los dejara salir a los rehenes. Fue un problema tremendo. Cuando son liberados, se dan cuenta que la mayoría en el juicio, en lugar de acusarlos, la mayoría decían que querían estar con ellos, que iban con ellos hasta el fin del mundo, que era tenerle más miedo a la policía que a los asaltantes. Ahí en ese, por primera vez, el psiquiatra que estaba ayudando a la policía sueca conocen o le nombran el síndrome de Estocolmo a estas personas, y es cuando surge este síndrome. Este síndrome es verdaderamente aberrante cuando tú te ves espontáneamente amenazado y que no sabes cómo salir y a la vez te enojas con la autoridad. Entonces tu mente lo que va a hacer es tratar de hacer una alianza con el victimario para salir vivo. Es un enamoramiento a la vez que le tratas de ver la situación positiva de lo que él está haciendo por ti y poder salir adelante. Se establece un vínculo afectivo, así podríamos llamarles, un vínculo afectivo entre la víctima de un secuestro y sus captores. Déjame decirte que no solo es en secuestro, es en secuestro en víctimas de violencia familiar, en víctimas de abuso sexual reiterado, en prisioneros de guerra, en trata de personas y en miembros de sectas se muestra este tipo de síndrome. Caray, Violeta, me has dejado ahora sí que impresionada con lo que nos acabas de decir. ¿Se puede dar el síndrome de Estocolmo entre una pareja, por ejemplo, cuando hay violencia doméstica? Desgraciadamente, a nuestra actualidad, lo vamos a ver después de esta pandemia, de este encierro, cuando estás encerrado con gente violenta, ¿sí? Se le llama síndrome de Estocolmo doméstico. ¿Cómo lo defines, este síndrome de Estocolmo doméstico? Es donde la víctima va a tomar la ideología, la lógica y la personalidad del victimario para sobrevivir. Pero se está manejando en 4 fases dentro de la violencia intrafamiliar o familiar, como también le nombran. 4 etapas. Tenemos la una, que es la desencadenante, donde te llega a golpear, donde te amenaza, donde te pega, donde se te rompe la estructura de aquel amor que tú tuviste. Es el que desencadena ese miedo y terror ahí en la primera faceta. Sí. Pasa a la segunda faceta, que es la reorientación. O sea, ¿por qué él cambió? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me agrede? Empieza tu mente a visualizar otras habilidades para soportar el maltrato y empezarte a aislar. Terminas casi con la pura familia, empiezas a sacar a toda la persona que te diga que estás mal, que dejes a esa persona. ¿Por qué? Porque es una reorientación psicológica para soportar lo que estás viviendo. Después de ahí te vas al afrontamiento, y en el afrontamiento... La tercera etapa, donde te vas a empezar a culpar
que tú eres la que estás provocando, o él está, porque hay hombres y mujeres ahorita. Sí, claro. Se culpan, yo estoy provocando este estado, yo estoy provocándolo a él o a ella. Entonces, todo lo que me pasa es mi culpa. Tengo que aceptar y debo de vivir aquí. Y comienza a cambiar tu modelo mental de pareja para mantener ese trauma, en pasarlo a una habilidad de confrontar, de afrontar en forma sumisa. A través del sometimiento, Violeta. Exactamente. Y la última es la adaptación. La adaptación es, quiero a mi agresor, me identifico con ese agresor y yo merezco estar junto a él, soy sumisa, totalmente. O sumiso. O sumiso. Por eso cuando llegan al MP, cuando los van a detener, la persona está bañada en sangre, la persona está lastimada y ven que llega la policía, porque eso es un enojo contra la autoridad, Llega la policía por su esposo, por la mujer, lo que tú quieras, y empiezan a decir, no, le doy el perdón, porque ya está en la cuarta fase del síndrome. Ahí es donde surge ya el síndrome de Estocolmo. ¿Podríamos asegurar que una persona que manifiesta síndrome de Estocolmo le tiene cierto coraje, cierto rencor a la autoridad? Sí, sí. Se da más en secuestro, aún así también aquí, porque no creen en la autoridad, porque la policía tenía que cuidarme. ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Por qué entraron esos delincuentes? ¿Por qué estoy encerrada? Entonces, si él me viene a rescatar, ¿y qué tal si el policía me mata? Sí, sí, por supuesto. ¿Y qué tal si él que está aquí adentro, que me tiene secuestrado, también me mata? Entonces, ¿con quién tengo que hacer la alianza? Pues con el que tengo junto. Una persona que padece de síndrome de Estocolmo, Violeta, ¿está consciente de que lo padece o no? No, va transformándose esa parte mental que se juega, porque es un mecanismo de defensa para poder lograr sobrevivir. Es un instinto primario de sumisión, es como todos los animales ante el líder. ¿Qué voy a hacer? Me voy a bajar, voy a someter totalmente. ¿Cualquier persona puede desarrollar el síndrome de Estocolmo? Mira, sí se puede por el evento esporádico, espontáneo que se da, pero la mayoría que llega a caer en esto se habla de una infancia pues traumática y que traes eventos de la niñez y que tu pasado lo vuelves presente. ¿Cómo cuáles? ¿Qué tipo de eventos? ¿Abusos sexuales puede ser? Abusos sexuales, un ejemplo, la víctima, esto va a desarrollarlo a través de no tener afectividad, de sentirse indefensa, de perder el control absoluto de una situación, pero desde niñez a lo mejor nunca te dejaron hablar, nunca te dejaron esto, entonces sigues manteniendo esa faceta del victimario. Entonces yo me encuentro con un abusador, me encuentro con un secuestro, me encuentro con un líder de secta, pues les creo y me vuelvo a bajar, vuelvo a creer en ellos porque mi mente me dice que tú eres indefensa, tú no puedes dominar al mundo, tú no puedes oponerte, tú no puedes decir no. Qué terrible. Generalmente las personas que presentan síndrome de Estocolmo tienen una autoestima muy baja también. Baja, totalmente. Y el victimario juega contigo porque tanto en secuestros, en sectas, en casa, pues te va a dar, te pego, pero te traigo regalos. Y esa víctima de baja autoestima, pues me la creo. Sí me quiere porque me trajo rosas. Sí me quiere porque me trajo chocolates, me llevó al lugar que quiero, aunque vaya toda golpeada. En el secuestrador, pues me trajo de comer. Es caer en un círculo vicioso, ¿no? Te violento, te someto y después te pido perdón, te doy un regalo y estamos nuevamente bien. Y vuelve a pasar lo mismo. Exacto. El Estocolmo de doméstico es muy triste, o sea, desgraciadamente este país sí lo ha padecido y lo está padeciendo, mucho. Y vas a ver que después de esto va a salir mucho de este tipo de situación. Desgraciadamente el síndrome de Estocolmo no lo encontramos en los libros de psiquiatría. Recae en el postraumático, en el síndrome postraumático. Dentro de la criminología sí se le trabaja como Estocolmo. Claro. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que está pasando por esto, que está siendo víctima de este síndrome? Primer punto, le tienes que subir el autoestima. Tienes que ir destruyendo las facetas que ella tuvo. O sea, la habilidad
que mantuvo para la resiliencia, para sobrevivir en las golpizas, sobrevivir en el lugar del secuestro. De hecho, una víctima de secuestro dentro de terapia psicológica son de los más pesados, ese y el de violación. Por supuesto, pues es que vienen cargando muchas cosas terribles, pero Exacto. también digo, si la persona no acepta o no asume que tiene el síndrome, es muy difícil poderlo ayudar o poderla ayudar, Violeta. Sí, más las de violencia familiar se siguen negando, pero desgraciadamente es porque ya están en la adaptación. O sea, él es mi héroe, aunque nosotros estamos viendo que no es tu destrucción, pero para mí es mi héroe. Tengo que romper, dentro de la psicología, de la psiquiatría, tenemos que romper esa figura de tu agresor que ya tomaste y retomar tu vida, pero tendríamos que trabajar con tu infancia, qué es lo que está sucediendo. Bueno, pues estamos aprendiendo algo el día de hoy. Existe el síndrome de Estocolmo doméstico. Así lo podemos catalogar. Sí, así está. Síndrome de Estocolmo es el normal. Luego sigue síndrome, o sea, que entra desde el secuestro, la de miembros de sectas, de trata de personas, que eso también es terrorífico. Sí. El Estocolmo doméstico, y hay uno que se parece y que a veces lo confunden con el de Estocolmo, que es circuito psicopático complementario. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Es cuando hay una víctima que le ayuda al psicópata, que es sumisa, o sea, es los mismos rangos casi del Estocolmo, pero aquí no la tienen amenazada. Aquí es porque yo quiero a esa persona, porque yo idolatro a ese asesino, porque yo me gusta una persona de la cárcel, saliendo a mí me gusta estar con él y soy sumisa hacia él y agarro también la personalidad de él y ayudo a hacer lo que él quiere y lo idolatro. Qué terrible, qué cosas de verdad. Y muchas veces somos víctimas o estamos viviendo, estamos pasando por esto y pues no estamos conscientes de ello. Violeta, yo te agradezco mucho que nos hayas dado esta información, que nos hayas compartido toda esta información aquí para Código Salud, y te vamos a invitar aquí al estudio en cuanto termine la contingencia. Hay muchos temas que podemos tocar. Sí. Gracias, Violeta, buen día. Muchísimas gracias, hasta luego.